Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir a acompañarnos a ver la película. Gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. O no sé si nos podía platicar usted una experiencia, cómo se organizaron, algo, unas palabras. Bueno, a lo mejor les puedo contar cómo se origina el proyecto, la idea base que originación. Todo surgió a partir de una anécdota que me ocurrió cuando todavía estaba estudiando en la escuela de cine, en el CCC. Estábamos haciendo ejercicios de documental y una compañera del salón, una amiga, se le ocurrió ir a visitar uno de estos templos con la idea de hacer un documental. Ella se acercó como de manera un poco ingenua tal vez, ¿no? Y entonces se presentó como estudiante de cine y que le interesaba a lo mejor hacer un trabajo sobre este universo. Y bueno, obviamente le dijeron que por ningún motivo que no podía grabar nada, que estaba prohibidísimo y que por favor que ya no viniera a la iglesia. Y entonces ella se fue y cuando se fue la siguieron por varias cuadras, como seguramente para asegurarse de que no habían sido grabados o algo así. Bueno, entonces mi amiga, a partir de este incidente, pues se asustó un poco, se encontró con que este era un mundo un poco oscuro, incluso tenebroso, y a partir de esa anécdota, digamos, que empecé a investigar sobre todo este mundo, este universo que muchas veces no conocemos muy bien. Y entonces durante mucho tiempo estuve pensando en desarrollar un documental, así como quería hacerlo mi amiga, y con el tiempo me di cuenta que iba a ser tal vez mucho más fácil, y también me empezó a llamar más la atención convertirlo en una historia de ficción. Y bueno, empecé a escribir el guión, que luego fue terminado de escribir junto con Fernando del Razo, y bueno, y de ahí ya sucedieron muchas cosas. Acá arriba, entonces las escenas que grabas ahí en ese lugar, ¿es un set, un lugar disfrazado, o cómo lo veas tú si metes las cámaras ahí? Sí, la iglesia que ven en la película es pues ficticia, la ambientamos nosotros, una espectacular directora de arte que es Arisarine Ducournau, hizo un trabajo extraordinario. Entonces fue básicamente una recreación después de una investigación, ¿no? de cómo son esos lugares. Justamente con ese tema de que, incluso lo menciona el personaje del señor Bardem, son una red, o sea, no es solo que sea en México, tienen muchísimos seguidores, muchísimo dinero. Empezó en Brasil es una cosa aún mucho más oscura, terrible y poderosa que aquí en México. Ustedes dos, tanto Laura como tú, ¿cuáles piensan, no hablando de temor, sino cuáles piensan que sea como el conflicto, las repercusiones que tenga con esta organización? O sea, ¿creen que la película tenga ahí que ver cuando la vayan a estrenar? Sí, seguramente mucha gente tiene como en la mente una referencia muy clara, pero la verdad es que hay, o sea, no es solo una organización, hay muchos tipos de iglesias de este estilo. Yo recuerdo de mi infancia en Chile, recuerdo que la televisión los domingos pasaban Club 700, Jimmy Swaggart, que luego nos enteramos que también era un pedófilo, violador, estafador, etc. Entonces creo que ahorita hay un fenómeno muy claro que está súper extendido y muy fuerte en toda Latinoamérica y México incluido, pero creo que no es un fenómeno nuevo, ¿no? O sea, es algo que existe desde hace tiempo, nada más que ahora se ha venido acentuando. Pues sí, no es una referencia única, ¿no? A solo un grupo, es una referencia a una mezcla de todo este lucro, más que con la fe, con la necesidad de la gente de sentirse ayudada, ¿no? Y que no está sola en las circunstancias terribles que de pronto se viven, económicas, educativas. Creo que los antecedentes previos de prohibiciones de grupos clericales o de extrema derecha y esto no han generado una repercusión real en que la gente no vaya masivamente al cine, ¿no? Porque no lo hemos pensado tan claramente, pero no estaríamos tan preocupados, me parece. A mí me gustaría decirme. A mí me gustaría hacer una
reflexión personal acerca de esto, si molestara a esta gente sería que hemos hecho una estupenda película. Si lo que me molesta es que les dimos en la madre, o sea, que nos hicimos la foto. Así que ojalá les moleste a todos, muchísimo. Sí, aquí al centro. César Huerta de Universal. Pregunta Cristian, saber... Perdón, era para Carlos. Ahí me Carlos, me gustaría saber qué te animó a ser coproductor de la película. Finalmente, digo, aparece ahí tu crédito. Y Harold, tú llevas ya tiempo en esto del cine, haciendo cortos, haciendo largos, ahorita estás en la producción. Un poco pregunta en broma, un poco pregunta en serio, es ustedes a quién se encomiendan para que películas salgan finalmente, ¿no? Y que lleguen a buen puerto, sobre todo proyectos como esto que son arriesgados. Bueno, empiezo yo, ¿no? A mí lo que me animó a ser coproductor fue pues, que el presupuesto de la película me empujaba a participar un poco en colaboración, ¿no? Y lo que me animó, desde luego, fue la calidad del guión que leí, trabajar con Harold, que es un actor al que admiro, al que quiero, que ya tengo la oportunidad de trabajar con él en Días de Gracia y conocerle. Y luego lo que me embarcó definitivamente en esto fue, yo creo que para todos los actores, o al menos para mí, hay una serie de personajes icónicos que todos queremos interpretar una vez en la vida. Uno de ellos es un Elmer Gantry, o es un farsante de este tipo, ¿no? Porque te permite volar de una manera tan libre al actuar y buscar extremos que normalmente rompen con la naturalidad de las actuaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo me sumé al proyecto por eso y estoy encantado porque creo que realmente es una muy buena película. Pues mi entrada a la producción fue de una manera más que un plan que tuviera, fue como una necesidad. Cristian me invitó a hacer el proyecto como actor hace aproximadamente 2 años y en el transcurso del tiempo yo le propuse que queríamos entrar Laura Pino y yo a producirla. Por suerte aceptó y luego aceptó otras propuestas, como cuando le propuse que Carlos pudiera ser el pastor Elías, ya que desde un principio que leí el guión me imaginaba que él podría darle perfecto al clavo a este pastor. Y Olguita Segura, que tuve la oportunidad de trabajar con ella en una serie, también me parecía que ella era la más indicada para ser el personaje. Y al mismo tiempo que trabajé con Juan Pablo en un cortometraje hace un tiempo, y estaba seguro que si quería podía estar en la película, súper chido. Y pues nada, no sé, digo, es muy difícil que poder conseguir las cosas para hacer una ópera prima, porque de repente pues no, al no tener referencias, no tener currículum o lo que sea, es más complicado, pero tuvimos el apoyo de mucha gente que digo, para hacer una película siempre se necesita el apoyo de mucha gente y fue por eso que lo conseguimos. Hola, Isaac Reiter de Team Magazine. Primero que nada quiero felicitarlos por la película, que está muy bien hecha y muy provocadora. A mí lo que me impacta ahí es que es una película que no nada más expone este lado oscuro, pero también pone en ridículo a mucha gente que se lo traga, a la gente que viene a la iglesia, a la gente que se paga su diezmo. O sea, a mí eso se me hace la parte más arriesgada, que es una película que puede ahuyentar a mucha gente que cae en esto, afortunadamente. No sé si quieran que comentar algo al respecto. Sí, es cierto que tal vez los fieles de esta iglesia se ven un poco ridículos, pero también era el intento de hacer en esta película que ese ridículo fuera un poco como un espejo, o sea, también que el público cuestione un poco, ¿sabes? En qué creemos, qué tanto creemos y en qué cosas. Hay otros elementos de la película que me parecía que era pertinente relacionarlos con el tema de la religión y de esas iglesias, que es, por ejemplo, las instituciones bancarias, ¿no? Que también nosotros creemos ciegamente en ellas. Y me parece que es como una de las metáforas que quise plasmar en el guión junto con Fernando, es esto precisamente, es decir, que actualmente creemos ciegamente en muchísimas instituciones, ¿no? Y entonces probablemente si nos estuviéramos viendo en un futuro, ¿no? Sí, nos sentiríamos ridículos en muchas cosas que estamos creyendo. Por ejemplo,
los intereses, las tasas de intereses que aplican los bancos arbitrariamente. Eso es algo que en la Edad Media estaba prohibido, ¿no? Y se llamaba usura. Actualmente es algo legal y todos creemos ciegamente en ello, como si fuera una religión. De todas maneras, yo no me preocuparía mucho por perder al público, como público, a los asistentes a estas iglesias, porque como se muestra aquí no les queda dinero, se van toda la iglesia, no pueden comprar ingresos. Así que... Me encantaría esta película. Y yo aquí, felicidades a todos, a Juan Pablo, felicidades por la fotografía, se me ha hecho increíble. Y a Carlos Bardem, ¿cómo te preparaste? Y quiero saber, pues mira que hiciste un trabajo increíble, la verdad es que sí, tienes otro trabajo ahí que podrías hacer. Si fuiste a las iglesias, ¿cómo te preparaste? ¿Viste la tele o asistieron como incógnitos a los centros evangélicos? Yo vi muchas películas que me propuso el director, yo me propuse algunas otras, vi algún documental, vi canales de telepredicadores. Esto no es un fenómeno únicamente latinoamericano, en España esta gente está creciendo exponencialmente y en todos los países de Europa. Donde hay pobreza y desesperación, pues medran los sinvergüenzas estos. Entonces, no es un fenómeno únicamente de aquí, es muy fácil acceder a ellos. Tienen mucha cosa. Llegué a encontrar una cosa fascinante, que era un canal de telepredicadores evangelistas culturistas. Buscando mi research en internet, hay unos que están anabolizados y levantan como pesas, que tú ves que son falsas, pero bueno, es una cosa muy bizarra. Y pues intenté agarrar un poco de todo eso. Me ofrecieron ir aquí cuando ya estaba en el DF a una de estas iglesias. No, al final no fui porque sentía que tenía mucha información de partida y no quería hacer un retrato. Quería pasármelo muy bien inventándome un tipo de estos. A mi favor estaba que yo he vivido 4 años en Brasil. Esto que hablo aquí, que bueno, tengo unas patadas a la gramática portuguesa importantes, pero si no eres brasileño, pues quizás no lo notes, es un muy correcto portuñol, ¿no? Yo viví 4 años cerca de Río de Janeiro, entonces bueno. Entonces yo la verdad es que me tomaba cada oportunidad de ponerme en el púlpito o ponerme en mi foro como una oportunidad de disfrutar y de crear algo. Cristian ahí me dio también mucha libertad para improvisar y lo disfruté muchísimo, ¿no? Entonces mi pastor sí creo que es una creación muy personal en este aspecto, tomando sí informaciones de partida importantes sobre cómo se mueven, cómo actúan. Luego yo no sé si lo he conseguido o no, físicamente yo quería conseguir un aspecto extraño, inquietante. Quería hacer un poco un homenaje a un actor que a mí me fascina, que es Christopher Walken. No sé, ese peinado, ese maquillaje súper grueso. Es decir, no quería hacer un retrato absolutamente naturalista de un pastor de estos que pueda estar en Reforma o en cualquier ciudad de México o en cualquier calle de México. Quería crear algo a partir de la información que tenía y divertirme mucho haciéndolo como pasó. Sí, el trabajo con Carlos fue un poco particular porque, bueno, por las limitantes presupuestales, Carlos estaba en España y en muchísimos lados filmando, yendo, viniendo, entonces mi trabajo con Carlos fue como bastante virtual, o sea, nos comunicábamos por Skype, platicábamos, nos comentábamos películas, como dice. Pero lo que preguntabas de si fuimos a estos lugares, pues sí, ese trabajo sí existió con Harold. Nos fuimos a meter a esos templos de incógnitos, separados, con el coche estacionado a 10 cuadras, ¿no? sin los teléfonos celulares, sin identificaciones, vestidos para que sí medio se creyera que podíamos estar ahí buscando la ayuda del Señor. Y pues fue una experiencia padre, porque realmente a pesar de que en internet y así hay muchísima información y puedes ver realmente, pero no es lo mismo que estar ahí y sentir la energía que se va desarrollando en estos ritos, entre comillas. Me gustaría preguntarte, Cristian, ¿en qué momento decides que deja de ser un documental y va a ser una ficción? ¿Te preocupaba más hacerla, era más complicado lograr el documental? Hay muchos casos sobre la fe y la explotación de la fe. En México, sobre todo, me recuerda mucho el caso de la Nueva Jerusalén, que en los 80s y 90s nos fue un impacto.
pero ¿hacia qué quería llegar? Porque si bien el personaje también de Harold es un proceso de transformación, por lo menos el tipo no quiere matar a nadie de entrada, ¿no? Y las circunstancias lo obligan. Entonces es una película oscura, depresiva, y donde, bueno, finalmente en sí mismo sale generado para él. Sí, básicamente son como todos los principales motivos para que haya sido finalmente ficción y no documental. El primero era una cosa como práctica, porque yo me puse a investigar, bueno, a ver, ellos no quieren que ser grabados ni de sonido ni nada, entonces, ¿cómo hay que hacer esto? Pues con cámaras escondidas. Entonces empecé a investigar de cámaras que pueden ser un botón o que pueden estar en un anteojo, pero bueno, como que me fui dando cuenta que iba a ser como muy complejo, ¿no? Igual tal vez yo estaba como un poco impaciente por ya hacer una película, entonces creo que seguramente se puede hacer un muy buen documental sobre el tema, pero creo que requeriría tal vez pues, mayor persistencia en el tiempo. Y por otro lado también me pareció que a través de un guión de ficción podía darme la libertad de también hablar de otras cosas, ¿no? Hablar de temas, pequeños subtemas que están relacionados con este universo, y me pareció también que me daba más libertad pues para inventar yo mismo los personajes, ¿no? Y no estar sujeto a lo que me iba dando la realidad. Entonces en ese sentido fue como un poco una decisión de querer tener mayor control finalmente sobre la historia y las cosas que quería contar. Acá de este lado, yo celebro realmente el tema que han elegido para esta película, porque abre además la gama de temáticas que se tocan en el cine mexicano, y creo que tocan un nervio muy importante de la sociedad, ya han dicho, no solo mexicana. Así es que felicidades por eso. Y de la versatilidad y la entrega del trabajo de Harold Torres, creo que ya hemos todos tenido prueba. Sin embargo, Harold, creo que esta película estás permanentemente en todos los momentos. Para ti es el trabajo que más te sientes comprometido con él, en donde estás más involucrado. ¿En quién estabas pensando? Si es que tuviste de repente personajes, actores, modelo. Hay alguno que tal vez todos tengamos muy presente, pero habla tú de qué te alimentaste. Sí, gracias. No fue alguien en especial, más que concentrarme en buscar una referencia en la cinematografía o en otra cosa, que sí las tuve, con tanto las que Cristian y Carlos propusieron. Me interesaba más generar una sensación interna, y para eso creo que el personaje que más me ayudó a esto, o el que más me vi influenciado, fue la película de Fassbender, de Hunger. El personaje de Fassbender, de Michael Fassbender, fue el que más me llamó como para crear esto. De todo lo demás, pues digo, sí fue una situación de búsqueda para poder crear el ambiente, y lo que sí me vi más envuelto, y por lo cual creo que este proyecto es de los más arriesgados que he tomado, es porque tuvimos que ver con toda la cuestión de crear estos ambientes, donde no solamente las personas que están haciendo en el call center, varias son actores de la ciudad de Toluca, de donde yo soy originario, que nos ayudaron a recrear estos lugares, pero no queremos meter solamente a extras. Y aunque los extras también nos ayudaron, por ejemplo, en las escenas donde está el foro tuve la suerte de que con varios extras ya he trabajado en algunas películas, y entonces la relación que se dio con ellos fue pues más amena que si no conociera a nadie y hablar con 600 personas a aventar nada más para allá. A nivel actoral, pues sí requirió un proceso largo con Cristian, donde estuvimos, como ya comentó, investigando, pero al final de cuentas también lo más importante para mí fue lo que pudimos lograr tanto con Olga como con Carlos, porque Carlos propuso muchas cosas que no estaban pensadas desde un inicio, y también cambió bastante la interactividad que había entre los dos personajes, y pues para mí ha sido un placer estar como haciendo esta película. Una disculpa, por el tiempo necesitamos terminar con una pregunta más para poder continuar, por favor. Buenas tardes, felicitarle a Cristian Díaz. Quisiera saber hasta dónde llegó el punto de Harold, ¿no? Como productor y actor, ¿no? ¿Hasta cuándo
llegó tu labor como productor y para poder dedicarte más a construir el personaje, ¿no? Que sostiene casi toda la película, ¿no? ¿Cómo entre ustedes se define bien esa labor, no? Sí, bueno, pues creo que como que durante el tiempo que trabajamos como que estuvo muy claro, ¿no? O sea, qué momento era para qué. Entonces, cuando era momento de platicar del personaje y hablar de ensayar las escenas o de ver algo del guión, pues claramente lo teníamos muy bien separado, ¿no? En ese sentido, y entonces como que justo previo a la filmación y durante la filmación, yo particularmente con Harold estábamos mucho más concentrados pues, en la creación de su personaje, en su actuación, en hacer la película finalmente, y como que en ese periodo pues ahí estaba Laura, ¿no? Como preocupándose de todo el asunto de producción 100% pendiente, y entonces obviamente cuando ya terminamos de filmar, pues entonces eso ya le dio oportunidad a Harold de concentrarse en la parte de producción. Entonces en ese sentido pues no fue una dificultad, diría yo. Ahora más distribución, digo, Carlos, no sé si ya estás manejando hilos allá en España para que se vaya, y rápidamente, Olga, nada más, digo, tu personaje finalmente es el que detona, ¿no? Este coraje, este deseo que tiene Harold por tratar de sobresalir. Sí, que es la primera vez que la veo, estoy así como... sí, la verdad es que yo le agradezco mucho a Harold y a Laura que me hayan invitado a participar en este proyecto, y definitivamente sí, mi personaje forma también parte de estos templos, es la persona, forma el grupo de personas que van y son creyentes y son auténticos creyentes, y ella la verdad es que tiene mucha fe, muchísima fe, pero también ve una parte diferente con González, ¿no? En la que a lo mejor ya esta monotonía de su vida, de estar con su tía y nada más el templo y el templo y el templo, con el personaje González a lo mejor tiene una esperanza pues también ella de ver cosas nuevas, ¿no? Y pues la verdad es que me gustó mucho el personaje tanto de Carlos como de González, y creo que hicieron un gran trabajo. Tú también. Sí, hablando un poco del personaje de Olga, como que también me interesaba, ¿no? Porque era como un mundo bastante masculino, ¿no? O sea, estaba este pastor superpoderoso, pero me interesaba en el personaje de Olga un poco también hablar sobre como la situación de la mujer en la sociedad contemporánea, ¿no? O sea, creo que ella es como bastante violentada en la película, y entonces creo que tiene que ver un poco también con esto que hablaba hace un momento de cuáles son las cosas que creemos, ¿no? Que a veces las creemos más conscientemente, otras más inconscientemente. Entonces por eso el personaje de González pues tiene estas como mujeres voluptuosas, totalmente sexualizadas, que es como la sociedad está forzándonos a ver a la mujer y a tratarlas así, ¿no? Entonces me interesa también hablar un poco de eso. ¿Distribución? Sí, pues distribución, Laura. Es la primera vez que se presenta la película, o sea, la terminamos justo para este festival, ¿no? Nuestra idea era un poco como terminar la post este año y moverla el siguiente, pero cuando en el Work in Progress fuimos aceptados en Morelia y luego vimos la selección, bueno, la emoción fue grandísima. El postproductor Andrés Martínez Ríos, ¿no? El músico Galo Durán, los diseñadores de sonido Jomi y Pablo nos amaron porque adelantamos todos los procesos casi 4 meses para llegar ahora. Entonces recién acabamos y pues estamos aterrizando todos con la película terminada, y es muy importante la opinión de ustedes y al rato con el público, ¿no? La aceptación, y de ahí decidiremos el camino. Olga, bueno, aparte de haber sido actriz de la película, ha sido un pilar también importante, ¿no? Nos ha apoyado todo momento desde que hicimos el teaser para presentar el guión con el teaser, y ahora en la post, en el rodaje, ha estado siempre en el barco y queríamos que la viera terminada, por eso la vio y estamos, ya esperamos platicar con ella ahorita. No, pero filmaron, yo creo que Laura Pino y Harold Torres se llevan un gran crédito como productores, porque esta película la filmamos en enero, o sea, ya está, es la primera película en la que participo como actriz que en 10 meses ya la tienen, o sea, wow, chapó. Sí, bueno, eso también quería como recalcar para la gente que le gustó la película, que pues, hay un equipo técnico, artístico, profesional impresionante atrás,
Entonces pues, también es como el reconocimiento para toda la gente que nos ayudó durante la filmación, antes de filmar y después de filmar, porque sí hubo colaboración de muchísimas personas. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia.